para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya, mi vida es tuya, Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Le damos gracias a Él, ¿cierto? Porque nos podemos reunir de manera virtual, ¿cierto? Para aprender un poco más de su palabra. Sean todos bienvenidos a este culto y vamos a dar comienzo primeramente orando al Señor para que Él bendiga, ¿cierto? Este culto. Oremos, hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que usted nos ha dado, Señor. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de poder reunirnos de manera virtual, Señor, para aprender de su palabra. Te rogamos, Señor, que usted abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aprender, Señor, un poco más de su palabra, para que usted permita, Señor, que lo que escuchemos y aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestra vida, Señor, como cristianos. Te rogamos, Señor, que sea usted hablando, Señor, a través de mí, Señor, para que sea usted hablando, Señor, para que todo lo que se diga, Señor, sea para honra y gloria suya, Señor, y todo, Señor, sea para aprender cada día, Señor, a ser mejores cristianos, Señor.
Te rogamos que usted bendiga, Señor, su palabra, Señor, y así también bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que está en cada uno de sus hogares. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a hablar de los deberes cristianos. Ese lleva como título, ¿sí?, nuestra palabra de hoy, deberes cristianos. Y para eso, ¿cierto?, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 al 13, ¿cierto? Vamos a estar leyendo su palabra. Romanos capítulo 12, del 1 al versículo 13, ¿cierto? Y para dar comienzo, bueno, ser cristiano es mucho más que tan solo congregarnos en algún lugar a la espera de milagros, o congregarse porque nos parece agradable lo que hablan, o el trato de amor que en ese lugar a lo mejor nos puedan dar. Ser cristiano es someterse a Jesucristo y su voluntad, anhelar con todo nuestro corazón la salvación y la vida eterna. Pero además de todo esto, ser cristiano es asumir toda una forma de vida muy diferente a la que teníamos antes, ¿cierto?, de conocer al Señor. Ser cristiano no es solo tener derechos de ser cristiano, también genera responsabilidades y deberes. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo hace ver varios deberes que como cristianos tenemos que cumplir, ¿cierto? Y para eso nos vamos a ir a la palabra del Señor. Y el primer versículo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, en este primer versículo, que es muy importante, ¿cierto?, el Señor nos pide que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto?, santo, agradable a Dios. Eso significa que tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte, ¿cierto?, por presentarnos ante el Señor de la mejor forma, que sea agradable, Señor, que sea un olor suave delante de su presencia. Es entregarnos a Jesús con todo nuestro ser. Es esforzarnos en todo momento, en todo lo que hacemos, agradando siempre a Él. Esforzarnos con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, en asistir a su casa, en todo lo que sea grato para el Señor, ¿cierto? Todo lo que nosotros hagamos con nuestra vida, ¿cierto? En todo momento, ya sea en nuestro trabajo, con nuestra familia, nuestros amigos, siempre debemos esforzarnos, ¿cierto?, para que esto sea agradable a Dios. ¿Ya? Entonces este es nuestro primer deber: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ya? En el versículo número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? En este versículo número 2 dice que no nos conformemos con este mundo y las cosas del mundo, ¿cierto? Nosotros debemos apartarnos del mundo, de todas las influencias que hay en este momento, que todas estas, ¿cierto?, nos separan de Dios, ¿cierto?, de agradar a Dios. Hay una separación si nosotros nos dejamos llevar, ¿cierto?, por estas cosas del mundo. Sabemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Como dice, ¿cierto?, ahí hay un himno muy bonito que dice que somos extranjeros acá, ¿cierto?, en este mundo. Entonces, hermanos, debemos resistirnos a las influencias del mundo, y el cambio que nosotros experimentamos, ¿cierto?, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, siempre es radical. Siempre debemos esforzarnos para agradar en todo momento a Dios, ¿cierto? Entonces es importante que no nos dejemos llevar, ¿cierto?, por este mundo, que ahora sabemos que hay muchas cosas, ¿cierto?, que lo bueno le dicen, lo bueno, ¿cierto?, lo encuentran que es malo, y viceversa, lo malo, ¿cierto?, dicen que es bueno, y como que todo lo están como siendo de forma natural, ¿cierto?, que lo malo ya como que la gente se conforma con eso. Entonces es importante, hermanos, que nosotros sabemos que no somos del mundo, por lo tanto, ¿cierto?, no hay que conformarse con las cosas del mundo. Vamos al versículo número 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. ¿Ya? En este versículo 3 es importante, hermanos, porque dice que como hijos de Dios debemos ser humildes, ¿cierto? En todo momento, en todo lo que nosotros hagamos, debemos ser humildes. Por lo más mínimo que hagamos o muy grande cosa que hagamos, siempre debemos ser humildes. Que todo lo que hagamos siempre sea para la honra y gloria del Señor. Nunca mirar en menos a nadie. No pensar que yo soy mejor que el hermano que está al lado, que a lo mejor, no sé, predico mejor, tengo más cualidades, tengo más estudios, más capacidades. No, hermano, debemos, cada uno, ¿cierto? En lo que hace tiene que ser humilde y siempre pensar que es para la honra y gloria del Señor. La palabra de Dios dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Entonces, por eso, hermano, es importante que en todo momento seamos humildes, ¿cierto? No solo en la iglesia, en todo lugar donde estemos en nuestro trabajo, ¿cierto? A lo mejor podemos hacer algo muy bien, pero eso solamente por la gracia del Señor. Y todo lo que hagamos, ¿cierto? Siempre tiene que ser para la honra y gloria del Señor. Eso es lo que nos debe importar. Bien, para continuar, en el versículo 4, ¿cierto? 4, 5 y 6 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí podemos decir, ¿cierto? Que dice que todos somos parte de un cuerpo o somos parte de la iglesia. Debemos trabajar en unidad porque todos somos necesarios para la obra del Señor. Eso dice el Señor, ¿cierto? Todos pertenecemos, todos, ¿cierto? Como miembros somos importantes en lo que hacemos, en sus obras. En su obra todos somos importantes, ¿cierto? A todos nos necesita el Señor para entregar su palabra. También dice acá en el número 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿cierto? Bueno, aquí también habla de los dones. El Señor a todos nos ha entregado dones y cada uno de nosotros es responsable, ¿cierto?, de entregar estos dones al Señor, de trabajarlos, no tenerlos ahí guardados porque nos sirven guardados. Tenemos, ¿cierto? El Señor nos va a pedir explicación por los dones que a nosotros nos dio, ¿cierto? Cada uno se conoce, ¿cierto? Se puede examinar. Todos sabemos que somos buenos para algo, ¿cierto? Y eso es porque solo el Señor ha permitido que tengamos esas cualidades, ese don. Entonces, por lo tanto, hermanos, así como somos parte de un cuerpo, es importante que los dones los entreguemos al Señor. Es un deber que tenemos. No podemos quedarnos ahí con ellos guardaditos, enterrados. No, tenemos que trabajarlos y multiplicarlos, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces es importante que cada uno en su don, por mínimo que sea, lo importante aquí es que lo bueno que todos tenemos distintos dones, por lo tanto tenemos hermanos, ¿cierto? Que son buenos para la música, otros para predicar, otros para enseñar, tenemos a nuestros maestros. Entonces es importante que el don que nosotros tengamos, se lo entreguemos al Señor, ¿cierto? Y para que este sea multiplicado, que eso es lo importante. Acá habla de todos los dones, servicio, exhortación, de enseñanza, de liderazgo. Todos somos responsables de estos dones. Por lo tanto, es importante que oremos al Señor para que podamos entregar ese don al Señor y podamos crecer cada día, ¿cierto? Sirviendo al Señor y siendo agradable en el servicio que hacemos. Para continuar, también tenemos en el versículo 9 y 10, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, aquí es importante, ¿cierto? Habla del amor. Nosotros como hijos de Dios debemos ser ejemplo del amor,
¿cierto? Debemos amarnos los unos a los otros, sin hipocresía, dice. Debemos ser afectuosos los unos con los otros. Cuando vamos, ¿cierto? Nos reunimos en su casa, qué agradable saludar a cada uno de los hermanos, abrazarnos, estrecharnos, preguntarnos cómo estamos, ¿cierto? Demostrar el amor fraternal, el amor que tenemos en cada uno de ellos. Y nosotros eso también lo demostramos cuando nos unimos en oración, ¿cierto? Cuando un hermano necesita oración, ya sea por enfermedad, por alguna diligencia, algún tema en particular. Es hermoso poder unirse en oración y saber que toda la congregación está orando, estamos todos unidos, entonces ahí estamos practicando el amor, ¿cierto? La fraternidad, el preocuparnos unos de otros. Entonces debemos siempre amarnos sin fingir, ¿cierto? Que ese amor sea natural y no solo entregarlo en la iglesia. Tenemos que en todas partes, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la familia, siempre demostrar el amor. Eso es lo que quiere el Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿cierto? Entonces es importante aquí el amor y como hijos del Señor debemos ser ejemplo de amor. Eso es como bien importante. Para avanzar también, como debe ver en el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, aquí también hay otro deber que tenemos. Dice que debemos trabajar, ¿cierto? Servir al Señor de forma diligente. No debemos ser perezosos, no debemos ser flojos, ¿cierto? El Señor pide que le sirvamos, no a medias, ¿cierto? Tenemos que servir al Señor 100%, entregando todo de nuestro ser, ¿cierto? En servir al Señor. Por lo tanto, nuestro servicio tiene que ser grato delante de su presencia. Nuestro servicio al Señor tiene que ser activo, con agilidad, ¿cierto? Presto, para que sea grato al Señor, porque el Señor no quiere que estemos ahí sentados sin hacer nada, perezosos, a medias, sin orar, sin preocuparnos de alimentarnos de la palabra del Señor, sin leer. Entonces, hermanos, aquí es muy importante que uno de nuestros deberes sea que seamos diligentes, ¿cierto? Que seamos ágiles, activos, prestos. Eso es lo que pide el Señor en su obra. Así que nunca dejemos de ser diligentes y vamos al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Eso es muy importante, ¿cierto? Bien, otro deber, bueno, busquémoslo en el versículo 12 y 13. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya, en este versículo 12 habla, ¿cierto?, de la oración. Dice, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Aquí hay una palabrita que siempre nos cuesta, que es la paciencia, ¿cierto? El ser constantes en oración. De repente queremos las cosas como rápido, ahora, ya. Pero el Señor dice que debemos esperar, ¿cierto? Debemos esperar su voluntad en el momento que Él quiera. Pero también dice que debemos ser constantes en oración. Nosotros... lo que me gusta acá de la iglesia es que igual somos una iglesia de oración, nos unimos en oración y eso es bonito igual, hermanos, que nos podamos unir siempre, ¿cierto?, en oración, preocupando el uno del otro. Entonces aquí podemos decir que practicamos, ¿cierto?, que uno de nuestros deberes es ser constante en la oración. Podemos decir que lo estamos practicando porque no solo lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en nuestros hogares, y no necesariamente lo hacemos de rodillas. A veces podemos ir caminando en nuestro auto y podemos, ¿cierto?, orar al Señor. Entonces es importante que aquí la oración es la única, ¿cierto?, que nos hace estar tranquilos en las dificultades, en los problemas, ¿cierto? El orar nos da esa paz, esa tranquilidad, sabiendo que el Señor va a hacer su voluntad. Y siempre en eso, en la oración, hermanos, siempre esperar la voluntad del Señor, no la nuestra, porque la nuestra puede ser errada. Entonces esperar el tiempo del Señor, pero siempre siendo constante en la oración, ¿cierto? La oración es poderosa, es una de nuestros deberes entonces también como cristianos. Y en el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
También otro punto importante aquí, hermanos, habla, ¿cierto?, que la palabra de Dios, que practiquemos la hospitalidad, ¿cierto? ¿Qué es la hospitalidad? Que acojamos con agrado a quienes recibimos en nuestra casa, ¿cierto? Recuerden que la palabra del Señor dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo, ¿cierto? Imagínense que hospedemos un ángel. Pero es importante esto, hermanos, que seamos hospitalarios, ¿cierto? Sobre todo en nuestra iglesia, a veces también cuando llegan personas nuevas, llegan visitas, también tenemos que ser cariñosos, acogerlos, ¿cierto? Saludarlos, no pasar solo por el lado, hay que darle la bienvenida, hacerlos que se sientan acogidos, porque nosotros tenemos el amor del Señor, ¿cierto? Y tenemos que demostrarlo en eso, dando esta hospitalidad, hermano. Entonces, podemos resumir aquí todos los deberes. En estos 13 versículos, ¿cierto?, están los deberes. Primero, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Segundo, dice, no debemos conformarnos con este mundo y las cosas del mundo, ¿cierto? Debemos ser humildes, hermanos, humildes de corazón, ¿cierto? No tener más alta estima de lo que debemos. Debemos servir al Señor con nuestros dones y como parte, ¿cierto?, como miembros de esta iglesia, debemos entregar los dones al Señor. También debemos practicar el amor sincero, verdadero, fraternal, ¿cierto?, entre los hermanos. Y lo otro importante, hermanos, que no seamos perezosos, debemos ser diligentes, activos, ¿cierto?, para engrandecer la obra del Señor, para entregar su palabra, para que todos escuchen de su amor, ¿cierto?, de su misericordia. Constantes en la oración, hermanos, ese es otro deber que debemos tener. Y por último, practicar la hospitalidad. Hermanos, podemos resumir todos estos deberes. Vamos a buscar en Efesios 5, 1 y 2. Aquí yo creo que podemos resumir claramente lo que el Señor quiere de nosotros, ¿cierto? Todos estos deberes son para que seamos responsables de las cosas del Señor. El versículo de Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Con este versículo, hermanos, podemos resumir, ¿cierto?, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿cierto? Él se entregó su vida en favor de nosotros. Qué gran amor tuvo el Señor, ¿cierto?, para entregar su vida por nosotros. Entonces, hermanos, hagamos que cada día seamos responsables, ¿cierto?, de la obra del Señor. Todos somos responsables, todos podemos aportar, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos diligentes, que saquemos su obra en adelante, que muchas personas puedan escuchar de su palabra. Entonces, hermanos, espero con este estudio, ¿cierto?, podamos poner en práctica todos estos deberes que tenemos, que seamos responsables de ellos. Pidámosle al Señor que nos ayude, Señor, a cumplirlos, y si a lo mejor nos cuesta alguno, no estamos practicando alguno de esos, pidámosle al Señor en oración que Él nos ayude, ¿cierto?, para que podamos ser aceptos delante de su presencia, para que lo agrademos a Él, ¿cierto?, y para que engrandezcamos también su obra. Así que, hermanos, vamos a orar para terminar este estudio. Amante Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos aprender un poco más de su palabra. Te pedimos, por favor, que usted nos ayude, Señor, a poner en práctica, Señor, el amor, Señor, el ser diligente, Señor, el entregar nuestros dones a ti, Señor. Permite que cada día, Señor, podamos practicarlo, Señor, y podamos entregarlo al servicio suyo, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos cada día, Señor, en todas sus cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, nos esforcemos, Señor, en presentarnos, Señor, delante de ti, Señor,
limpios y puros, Señor, para que podamos ser unos cristianos, Señor, responsables, Señor, y así poder recibir bendición también, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado
yo seré.